por favor. Buenos días, Gabrielita, Estelita. Ya estamos conectándonos a la grabación del YouTube. Bien, gracias. Gabrielita, ¿Sería para el canto evocativo? lo que tú desees. Gracias. Puedes abrir tu micrófono, Gabrielita. Nos ponemos en posición de oración. Canto evocativo de Dios. Oh Dios Padre que das vida a todos los seres vivientes, bendíceme con tu espíritu. Yo vivo, no con mi propia fuerza, sino por la vida de Dios Padre presente en todo el universo. Mis obras, no soy yo quien las realiza, sino la fuerza de Dios Padre presente en todo el universo. Oh Dios, que te manifestaste a través de Seishon Oye para indicar el camino del cielo y de la tierra. Protégeme. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Entonces empezamos con Gabriela, ¿sí? Muy atentas al mensaje que les van a enviar espiritualmente a ustedes, ¿sí? Página 28, Gabriela. Y la diferencia del 70% arriba de la 28. Así es la oración verdadera. Al orar, no debemos limitarnos a expresar nuestros pedidos. La oración se debe iniciar con alabanzas a Dios. Dios no es un ser a quien le gusta recibir elogios, pero debemos alabarlo porque así nuestra fe se intensifica, nuestra mente se concentra en Dios y nuestras vibraciones mentales sintonizan con las vibraciones espirituales de Dios. De nada sirve alabarlo de boca para afuera, repitiendo las palabras de alabanza con la mente distraída. Las palabras de alabanza deben tener contenido, es decir, es necesario que haya razones concretas para alabarlo. En Seishon Oye practicamos la meditación Shinsokan para mentalizar el sublime mundo de la imagen verdadera creada por Dios, pleno de sabiduría, amor, vida, alegría, armonía y todas las provisiones necesarias, a fin de concientizarnos del maravilloso poder de Dios y hacer surgir naturalmente en nuestro corazón los sentimientos de alabanza y gratitud a Él. Durante la meditación Shinsokan hay que mentalizar: soy henchida, soy vivificada, visualizado la perfección que se nos ha concedido desde el principio para sentirnos realmente agradecidos a Dios. En el mundo de la imagen verdadera, somos dotados de todo lo que nos es necesario y una fuerza grandiosa nos vivifica. Si alguien no reconoce este hecho, piensa que carece de esto o de aquello y vive orando a Dios para hacer pedidos, actúa de manera tonta y demuestra falta de gratitud. En lugar de proferir palabras de gratitud, se queja de carencia. En el mundo de la imagen verdadera, Dios concedió al hombre todas las dádivas, pero dejó a criterio de cada uno manifestar o no esas dádivas a nivel fenoménico. En la Biblia está escrito que Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el 7º. Esto significa que Él creó en 6 días el mundo de la imagen verdadera, que es el mundo constituido de espíritu, y descansó en el 7º día, atribuyendo al hombre la tarea de formar el mundo fenoménico. sectores que se suman a la organización convocada por algunos sectores del transporte. Esta mundo fenoménico.
Él creó a esta hora de la de tarde. qué manera nosotros, seres humanos, construimos el mundo fenoménico. La respuesta también está implícita en la Biblia, en el capítulo 2 del Génesis. Habiendo pues el Señor Dios formado de la tierra todos los animales terrestres y todas las aves del cielo, los llevó delante, disculpen, ¿sí? Los llevó delante, Ya no vemos transporte y público. Adán para escoger cómo los había de llamar, y todo nombre que Adán puso a los animales No estamos vivos, ese es su nombre verdadero. Todas las cosas fenoménicas asumen la apariencia que el hombre les atribuyó con el poder del pensamiento y de la palabra. Si alguien suele decir que esta vida está llena de sufrimientos, el poder de estas palabras negativas hará que tu vida sea desafortunada. Si tú afirmas que este mundo está lleno de felicidad, el poder de estas palabras positivas hará que tu vida sea feliz. Si ella constantemente dice que el hombre es hijo de Dios y por lo tanto está dotado de salud perfecta, realmente será saludable. Si dice que el hombre es cuerpo carnal sujeto a enfermedades y al envejecimiento, así será, por la fuerza de las palabras negativas. Las palabras mentalizadas, así como la oración, tienen fuerza concretizadora. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Gabrielita? entre otras medidas que van a ser elaboradas por el legislativo. A veces el pensamiento, entramos un poquito en ilusión, ¿no? La desesperación, creer de que de repente no se mueven las cosas todavía. Y estoy deseosa de que se muevan las cosas, que se cumplan mis deseos, mis proyectos y no se ejecutan. Entonces, esta página que tú decidiste por tu voluntad escoger, Gabrielita, está de repente inconscientemente te está permitiendo reflexionar sobre cómo a veces uno oye palabras y no se da cuenta, ¿no? Todo lo que sale de nuestra boca es una oración, ya sea positiva o negativa. Ojalá que te haya servido, ¿sí? Si tienes algo para opinar, de repente después. Buenos días. Estelita, ahorita sigo contigo, ¿sí? Por favor. No hay problema, sí, está bien. Buenos días, Martita. Hoy día nos toca la terapia del mes y estoy usando este libro maravilloso, Meditando sobre la vida. Es del maestro Masaharu Taniguchi. Me permito solicitarte, Martita, si me puedes nombrar un número del 19 hasta el 244. Buenos días, Margarita. Sería el número 200. 200, perfecto. Igual para ti, Valeria, buenos días. Si me pudiera proporcionar un número. Buenos días. 180. El número 19 al 244. Perdón, no lo escuché bien. Estamos nos toca la terapia del mes. Yo les mencioné que una vez al mes iba a ser como una terapia de un libro, escogiendo por voluntad propia el número que ustedes deciden, porque son mensajes espirituales para cada uno. Entonces, decido si tú puedes escoger un número del 19 al 244. Allá, 180. ¿Cuánto? 180. 180. Perfecto. Escuchen atentamente. Estelita. Gracias, Valerio. Estelita, te voy a leer y después, si deseas comentar, y después del comentario cerramos tu micro, por favor. Bien. Perfecto. El número 27 es escogido, Estelita, y dice:
los pensamientos emitidos por los espíritus altamente evolucionados que están en el mundo espiritual. Por más que los espíritus evolucionados nos envíen buenas vibraciones mentales, no podremos captarlas si tu mente no está en condición de entrar en sintonía con ellos. Para dejar nuestra mente en esa condición, necesitamos mantenerla pura y llena de amor. Siempre tenga presente la enseñanza. Las vibraciones mentales de discordia no te permiten captar las ondas de salvación de Dios. Si tú tienes espíritus agresivos y estás en conflicto con alguien, es necesario que te esfuerces para reconciliarte con él. Si es alguien cercano a ti, vaya a encontrarse con él y converse con sinceridad y busca un entendimiento. Si es alguien que está distante, escríbale pidiendo disculpas por el malentendido y tome la iniciativa de la reconciliación. La persona con quien tú estás en conflicto se fue y no se sabe cuál es su paradero, proceda de la siguiente forma. Tome la posición de oración, junte las manos, cierre los ojos, diga el nombre de esa persona varias veces, como si le estuviese llamando, y mentalice por algunos instantes con sinceridad: en aquella situación yo estaba equivocada, porque me faltó amor. Reconozco mi amor y pido perdón. Enseguida firme mentalmente varias veces con énfasis: tú y yo ya nos reconciliamos, ya somos grandes amigos. Mantén este pensamiento. Eso es lo que te sale. Qué lindo, Denise. Sí, sí, parece mentira, pero a veces es lo que nos falta escuchar, ¿no? Es lo que estás pidiendo tú. Quieres Sí. una respuesta de esos pensamientos. Por eso esa terapia una vez al mes es bien importante, porque sale la energía de los espíritus que quieren servirlos a través de Dios, que quiere dar más amor a sus hijos y que entiendan que el amor está dentro de cada uno. No es que quiera resondrarlo, sino corregir a veces nuestros pensamientos, ¿no? Porque hemos observado demasiado la materia, el mundo fenoménico. Y lo que te ha salido, Estelita, les voy a comentar, ¿no? Un suceso que son mis testimonios. Una vez, por querer servir, a través de una regresión, transcribo el mensaje a alguien muy cercano a mí. Entonces esa persona lo digirió aparentemente, pero en algún momento que tuvimos contacto telefónico, comenzó con insultos y me dijo un montón de calificativos. Y en ese momento fue tanto mi sorpresa que yo lo único que hacía era agradecer y en ese instante comencé a reflexionar. De repente le transmití el mensaje con poco amor, de repente le tenía que envolver con amor o las palabras suavizar mucho, porque eran bien duros el mensaje que me mandaban para la persona. Pero me faltó de repente esa sabiduría total para poderle transmitir. En ese momento parece que la persona quería entrar en un conflicto, en una polémica conmigo, pero no sé. Porque en ese momento el espíritu del día me hizo reflexionar y solamente pedirle perdón en ese instante. Y pedirle que ya lo contó, ya lo sacó, ya dijo lo que quería decir, pero que no lo vuelva a ingresar para que no le haga daño a ella. Y que yo ya no iba a incomodarla nomás. Entonces, sí comencé a hacer mucha oración de perdón, la persona se quedó calladita porque siempre cuando alguien quiere herir, quiere que la otra persona le siga alimentando para entrar en una guerra. Pero yo dije, Sí. ¿cómo entrar en una guerra? Yo sí estoy en estas bondades maravillosas. Pero reflexioné, que me faltó más amor para transmitir ese mensaje.
y la persona agarré heridas, esas heridas parece que hubo un impulso de querer lastimar con sus palabras. Pero Margarita, eso sucede a veces cuando uno oye lo que quiere escuchar de la otra persona para descargar lo que tiene, ¿no? Volcando sus defectos, lo que le pasa en ese momento sobre otra persona. Pero bueno, yo sí ya como tengo años en Seychelles sé escuchar y a veces generalmente es lo que uno necesita escuchar, ¿no? Por X motivos, uno a veces se distancia o prejuzga a las personas por un hecho fortuito, pero después pasa y bueno, pues uno continúa y no solamente, no caes en el juego de la otra persona que quiere pelearse porque está ella misma en conflicto y quiere desquitarse con alguien. Sí, pero uno llega, tú y yo crecimos, tenemos bastante tiempo, ¿no? En la filosofía, pero uno ya no debe de caer en el juego vicioso de analizar, cuestionar a la otra parte, porque de repente nosotros conocemos un poquito más de información que ella, simplemente pedir información, analizar en nuestro psique mental que algo faltó de repente, porque entramos a la historia de Jesús, ¿no? Él hablaba con parábola y hablaba de acuerdo al lenguaje de cada persona, cada grupo mental. Entonces, todavía no estamos logrando ingresar a ese potencial para saber y entender qué es lo que quiere escuchar la persona. Entonces, aprendí, soy yo la que aprendí, soy yo la que pasé y fui yo la que me autorreflexioné cómo había transmitido el mensaje. Entonces fui yo la que pedí perdón. El resto ya no me incumbe porque es parte de su proceso de la otra persona, ¿no? Pero ella se mira con cariño, se mira porque se siente el dolor de la otra parte, ¿no? Así Sí, que sí, uno a veces sin querer, da duro con palabras, pero después reflexiona, ¿no? Pero a veces la otra persona también se da cuenta que estaba atravesando momentos difíciles y se desquitó, pues en ese momento no quería oír palabras bonitas ni buenas, porque hay personas que pasan ciertas situaciones y cuando uno les habla así, ¿no? De Dios, de las cosas buenas, y me dicen, claro, como a ti todo te sale bien, como tus hijos están bien, como todo, pero es que nadie sabe lo de nadie. Y bueno, pues uno lo acepta así como te lo dicen, ¿no? Pero ahí seguimos adelante, Margarita. Muchas gracias, ha sido muy aleccionador este mensaje que me ha dado hoy día Dios. así es, Estelita. Por eso es bien grato tomarnos un día del mes para ejecutar estas bondades maravillosas, ¿no? Estas herramientas que nos ayudan mucho a reflexionar, ¿no? Así Sí, que gracias. Estelita, ¿me permites para cerrarte conmigo? ¿Sí? sí, está bien. Para que no haya ese chisquido, ¿sí? Gracias. No te olvides, Estelita, si algún familiar quiere observar, volver a escuchar en el YouTube tu mensaje y ayudarte a escribir, perfecto, ¿sí? Bien, está bien, Gracias. gracias. Silvita, buenos días. Estamos haciendo una Buenos días, terapia Carlita. buenos Buenos días a días, todos. sobre este librito maravilloso, Meditando sobre la vida. Es una terapia que hacemos una vez al mes, que yo ya les había mencionado. Me Así es. gustaría que me des un número del 19 al 244. ¿Qué escogieron? ¿El 28, el 27? Ya. ¿El El 19 al 244? El 200. El 200. Has escogido el número de Martita también. Perfecto. Ya, entonces cambio. ¿Lo cambio? No, si tú lo has escogido, perfecto. No hay problema. De Ya. repente el mensaje es para las dos, ¿sí? Ya. Empiezo con Martita Aliaga, ¿sí? Martita Aliaga, el número 200.
Sí, Margarita, buenos días. Sí, he Buenos cogido días. 200. Sí. Ahorita empezamos. Evolución de la vida y el progreso moral. Hay varias etapas en la manifestación de la vida. Pertenecen a la etapa inferior. Los seres que viven apenas en función de la búsqueda de su placer o satisfacción, este es el modo de vivir más primitivo de un ser vivo. Probablemente insectos y vermes viven buscando apenas la satisfacción de los instintos básicos, la necesidad de alimentarse y de procrear. Sin duda, esto tiene relación con la proliferación de su especie. Por lo tanto, se puede decir que estos seres viven únicamente para preservarse a sí mismos y garantizar la proliferación de su especie. Esta es la moral del ser vivo en su etapa inferior. En el Japón actual son muchos los que reivindican únicamente su satisfacción individual, negando el concepto de dedicación filial que constituye la moral entre padres e hijos, así como el concepto de fidelidad que constituye la moral entre los cónyuges. Estas personas también creen que le corresponde a la seguridad social y no a la familia. Cuidar a los ancianos, resumiendo, aunque se hable de paz para la humanidad, apenas enfatiza el amor a sí mismos y el amor a la especie humana, sin tener en consideración la importancia de los sentimientos en las relaciones familiares. Esto los coloca en una etapa moral comparable a la de los animales inferiores, que solo actúan con el interés de preservarse a sí mismos y propiciar la conservación de la especie. Perdón un momentito, ¿sí? Muchos intelectuales de posguerra se preocupan apenas por la felicidad del individuo y del género humano, sin tomar en cuenta los lazos familiares que existen entre el individuo y la humanidad. Se puede decir que con eso ellos reniegan de la moral humana que ha venido evolucionando hasta ahora, haciéndola retroceder al nivel de la moral de los seres primitivos. Toda la evolución de la vida y de los seres vivos se caracteriza por la diversificación de los organismos. En los seres unicelulares no hay órganos separados, cada cual con funciones específicas. Su membrana ejerce al mismo tiempo las funciones de ojos, piel, oído, etc. Reconocer apenas al individuo y al género humano ignorando la existencia de grupos orgánicos, tales como padres e hijos, cónyuges, etcétera, que existen entre lo individual y el todo, equivale a considerar al ser humano como un ser unicelular, órganos internos con sus respectivas funciones, y pasa a desear la preservación y el bienestar de esos órganos, que son grupos de células. Lo mismo sucede con la humanidad. A medida que evoluciona, deja de buscar solamente la felicidad del pueblo en general y la felicidad del individuo, que es la célula de la humanidad como un todo, y pasa a empeñarse en la búsqueda de la felicidad de los núcleos familiares, padres e hijos, cónyuges, etcétera, y que corresponden a grupos de células que se le han desarrollado como la presencia intermediaria entre el individuo y la humanidad. En otras palabras, empieza a esforzarse en promover la salud y la felicidad de los núcleos familiares, que son órganos internos de la humanidad, y al mismo tiempo proporcionar felicidad a los individuos. Por lo tanto, reconocer la importancia de los lazos afectivos de la familia y esforzarse en mantenerlos
y esforzarse, disculpen, ¿sí? Por lo tanto, reconocer la importancia de los lazos afectivos de la familia y esforzarse en mantenerlos firmes y saludables significa el progreso moral de la humanidad. Debemos concientizarnos de que buscar apenas la felicidad del individuo y de la humanidad como un todo, sin darle importancia a los lazos familiares, es seguir el rumbo inverso de la evolución de los seres y retroceder a la etapa de la vida de animales primitivos. Eso es lo que escogió Silvita y Marta, ¿sí? Ahora, ¿pueden comentar? ¿O sí? ¿Algún comentario al respecto de su lectura? Acuérdense mucho de lo que ustedes escogen y la página que escogen es por voluntad propia, ¿no? Y entiendan bastante, amiguitos, de que es algo que tenemos en el subconsciente registrado y nosotros en estos estudios estamos tratando de liberar algo, alguna densidad que tenemos. Y esta lectura es maravillosa. ¿Saben por qué? El mundo en el tiempo donde vivía Jesús, esa era demasiado hostil, era demasiado agresiva. Y ahí se manifestaba la parte de lo que dice, lo que hemos leído en la lectura, de que no se veía la parte celular del todo de la humanidad, sino mi unicelular. Entonces, ¿por qué? Porque esa agresividad, esa violencia, ese deseo de matar, de odiar, de traicionar judíos, israelitas y todo ese grupo, asesinar, crucificar a las personas que tenían ideas o creencias diferentes. Así que haya sido elegido Jesús en esa era para humanizar a Dios, porque todos oraban a Dios, pero no creíamos en Él, porque creíamos en el sufrimiento, en la traición, en los asesinatos, y solamente pensaban, y el miedo inmenso que había en ese tiempo, y solamente pensaban en que tenían que esconderse y perder la libertad, que es parte del don inmenso del ser humano. Por eso, Dios tan amoroso hizo con ese hijo que había despertado, diera la vida y verdaderamente humanizara a toda la humanidad en ese tiempo. Él vino a humanizar a través de toda la sabiduría, enseñanza, las parábolas que nos dio. Y es parecido a esta lectura. ¿Les parece? ¿Tienen algo que opinar? Si gustan, al final, ¿sí? Proseguimos. Valerio, el 180. ¿Me escuchas, Valerio? Sí, así es, Margarita, 180. Perfecto, gracias. 180. Chinran osó transgredir el mandamiento y se casó habiendo percibido que de nada le sirve a un hombre ser asceta apenas físicamente y sentir en el corazón ardientes pasiones mundanas, pues así sería igual a cualquier mortal común lleno de pecados. Percibió que el camino para la salvación del hombre era otro y reflexionó: es inútil empeñarse en entrenamientos ascéticos con la fuerza mental del ser humano, lleno de pecados. Es comparable a intentar disipar el humo sosteniendo en la mano un cigarro encendido.
El esfuerzo será inútil. Solamente cuando el ser humano manifieste su pureza original, desaparece el humo de las pasiones mundanas, es decir, alcanza la salvación. El gran maestro Chinra afirmó de forma franca y valiente que la verdadera fe es la concientización de la propia naturaleza búdica. En otras palabras, él cambió por completo la visión del ser humano, dejando de considerarlo un ser carnal lleno de pecados, y empezó a contemplarlo como un ser búdico, originalmente sin ningún pecado. En eso vemos el superior discernimiento de Chinra, decir que la enseñanza de la secta Chin admite que mortales comunes llenos de pecados pueden alcanzar el paraíso, es propagar una interpretación equivocada del pensamiento de Chinra. Perdón. El verdadero pensamiento de Chinran se expresa en la afirmación: la verdadera fe es la concientización de la propia naturaleza búdica, y en la enseñanza de que por medio del Nembutsu, que es oración budista, las personas pueden manifestar la naturaleza búdica. Desde el pasado existe pugna entre la secta Nichiren, que se guía por la sutra de Loto, y la secta Chin. Pero al comprender que la esencia de la doctrina de la secta Chin se expresa en la declaración de Chinran, la verdadera fe es la concientización de la propia naturaleza búdica. La persona percibe que la base de la doctrina Chin es exactamente igual a la de la enseñanza contenida en la Sutra del Loto, según la cual todas las personas originalmente son seres búdicos. Es necesario que las diferentes corrientes religiosas dejen de oponerse las unas a las otras, apegadas al sectarismo. Por eso, Seisho Noye predica que todas las religiones se identifican en cuanto a la esencia de la doctrina. Pero regresemos al asunto presentado en el presente ítem. ¿Cuál es el significado de las afirmaciones? La ninfa Ryunyo alcanzó la iluminación cuando se liberó de su condición femenina y prohibida la presencia de mujeres en el paraíso. Recientemente estudié a fondo el libro titulado La Sutra del Loto, cuyo autor es el señor Katsumi Sato, a fin de escribir un libro que tendría como título Interpretación de la Sutra del Loto. Al escribirlo usé un estilo minucioso pero bastante claro para facilitar la lectura en el libro de Katsumi Sato. Los pasajes que me impresionaron profundamente fueron justamente aquellos referentes a su interpretación de las afirmaciones citadas. Él explica que cuando la mujer deja de considerarse a sí misma como una existencia física poseedora de cuerpo, un carnal destinado a seducir a los hombres, y alcanza la concientización de que la naturaleza búdica es su imagen verdadera, ella se libera de su condición femenina, en otras palabras, deja de ser mujer y se vuelve un ser búdico. Esta es la razón por la cual consta en la Sutra del Loto la afirmación prohibida la presencia de mujeres en el paraíso, lo que significa que en el paraíso viven solamente seres búdicos. Eso es lo que te has escogido, Valerio. Después comentamos, ¿sí? Por favor. Ani, nos proporcionas, después comentamos, Valerio, ¿sí? Termino con las dos personas y abren su libro, y encantado porque la interpretación de cada uno, como lo han digerido, sirve a todo el grupo, ¿sí? Muchas gracias. Ani, un número del 19 al 244. 25, hermana. 25.
Mechita también. Mechita, sí, un número del 19 al 244. Esta es nuestra terapia del mes, ¿sí? Sí, Mechita, si abres tu micro, ¿me puedes mandar el número, por favor? 25. Hasta que Mechita nos envíe su número, ¿sí? 25. Las mentes se comunican. Mechita, sí, tu micro está cerrado. ¿Puedes abrir tu micro, Mechita, por favor? Ya. El número, Mechita. Perdón, Margarita, es que estoy desubicada. ¿De uno al qué? Estamos haciendo la terapia del mes sobre este libro. Y ustedes Ajá. escogen lo que necesita su espíritu, su mente, para poder evolucionar más rápido y sacar a veces esas densidades que tenemos dentro o esa inquietud, ¿sí? Y Sí. estamos escogiendo del 19 al 244. Tú escoge por ahí cualquiera de esos números. 77. 77. Ya. Gracias, Mechita. Bueno, Margarita. Número 25. Para Ani, las mentes se comunican. Es verdad que las mentes se comunican. Esto es posible porque las personas, aunque físicamente estén separados unas de las otras, emiten vibraciones mentales que se propagan a todo lugar, así como las ondas de radio y las vibraciones transmitidas por la mente de una persona son captadas por la mente de las demás. El cerebro humano es un equipo de radio destinado a transmitir y recibir ondas mentales, que son los pensamientos, y el alma, además de ser un técnico especializado en manejar ese equipo, emitiendo y recibiendo mensajes y haciendo los ajustes necesarios, ejerce también la función de locutor. El alma, usa el equipo cerebral para emitir pensamientos, y los pensamientos emitidos, además de manifestarse en la persona como un brillo en los ojos, alteración de la fisonomía, etcétera, se propagan en el espacio como ondas mentales y son captadas por otros equipos cerebrales que están sintonizados en la misma frecuencia de ondas. Las ondas mentales se sintonizan con más facilidad entre los parientes cercanos, razón por la cual es frecuente la comunicación mental entre ellos. Hay muchas historias verídicas de comunicación mental entre parientes que se encontraban a gran distancia uno del otro. Como por ejemplo, la historia de la madre de un joven que vio la imagen del hijo junto a la cabecera de su cama con la misma hora en que él naufragó en un mar distante. Perdón un momentito, ¿sí? Este tipo de comunicación es posible porque las personas, aunque estén separadas físicamente, más de las otras a nivel mental y espiritual, están intrínsecamente unidas. La mente individual está dentro del océano de la mente colectiva. Así el pensamiento emitido por la mente individual se propaga en el océano de la mente colectiva y es captado por los otros. El cerebro es el aparato receptor. A veces de repente se nos ocurre una buena idea, un pensamiento genial para inventar algo bueno, un verso de composición poética, etcétera. Esto sucede cuando nuestra mente capta los pensamientos emitidos por los espíritus altamente evolucionados que están en el mundo espiritual.
Por más que los espíritus evolucionados no envíen buenas vibraciones mentales, no podremos captarlas si nuestra mente no está en condición de entrar en sintonía con ellas. Para dejar nuestra mente en esa condición, necesitamos mantenerla pura y llena de amor. Siempre tenga presente la enseñanza. Las vibraciones mentales de discordia no te permiten captar las ondas de salvación de Dios. Si tú tienes espíritu agresivo y estás en conflicto con alguien, es necesario que te esfuerces para reconciliarte con él. Si es alguien cercano a ti, vaya a encontrarse con él, converse con sinceridad y busque un entendimiento. Si es alguien que está distante, escríbale pidiendo disculpas por el malentendido y tome la iniciativa de la reconciliación. Si la persona con quien tú estás en conflicto se fue y no se sabe cuál es su paradero, procede de la siguiente forma. Toma la posición de oración, junta tus manos, cierra tus ojos y di el nombre de esa persona varias veces, como si estuviese llamándola, y mentalice por algunos instantes con sinceridad: en aquella situación yo estaba equivocada porque me faltó amor. Reconozco mi error y te pido perdón. Enseguida firme mentalmente varias veces con énfasis. Tú y yo ya nos reconciliamos, ya somos grandes amigos. Mantén este pensamiento. Eso es lo que te ha salido, Ani. Después lo comentamos, ¿sí? Gracias. Mechita, sí. El número 77. Sí, Nelly. Nelly, buenos días, Nelly. Buenos días, Margarita. Buenos días. Siempre hacemos en el mes una terapia de un libro, ¿no? Y les pido escoger del número 19 al 244. 182. 182. Perfecto. Después Gracias, Margarita. comenzamos porque es un nutriente para el grupo sus comentarios, ¿sí? Gracias. Mechita, te sale en la página 77, me pediste, ¿sí? sí, Margarita. Gracias. El amor se completa con la sabiduría. La vida nace de Dios. Donde hay vida se manifiesta lo bello, el orden y la alegría. Cuando la vida vibra con gran energía, la alegría y el entusiasmo sustituyen a las tristezas y los sufrimientos que desaparecen. El amor proporciona alegría, prosperidad y dinamismo a la vida. El amor es lindo e ilumina nuestra vida. Como proviene de Dios, es eterno e infinitamente precioso. Dios ha generado a todos los seres y todas las cosas, y Él los ama. Todos los seres se originaron de Dios, por lo tanto, todos somos hermanos. Amar y respetar a todas las personas es amar a los hijos de Dios, que son nuestros hermanos. Dios es omnipresente, por eso el amor de Dios abraza a todos. Dios nunca ama de forma parcial. Es imposible que Él discrimine a las personas amando a una y dejando de lado a otro. De igual modo, nosotros, quienes somos hijos de Dios, no debemos actuar de forma parcial. Es decir, amar a unas y detestar a otras. Dios permite que todas las personas, sean buenas o malas, reciban por igual las bendiciones de los rayos solares y de la lluvia. También nosotros debemos amar igualmente a todo y a todos. En tanto, el amor no siempre puede ser transigente. Cuando el amor es ciego y transigue demasiado, termina por perjudicar a la persona amada, haciéndola reincidir en los mismos errores. Cuando el invierno es muy ameno,
Las espigas del trigo no vienen muy cargadas. Lo mismo sucede con el ser humano. Si protegemos y mimamos demasiado a la persona que amamos, ella se acomoda y consecuentemente su vida no se desarrolla. El amor sin sabiduría hace que la persona se apegue al otro, así como las conchas de las ostras se adhieren al casco de un barco. Y con esa actitud termina por limitar su vida. Quien ama al otro con amor, apego, le impide seguir libremente su curso en la jornada de la vida, del mismo modo que alguien que se agarra a un nadador acaba hundiéndolo hacia el fondo del agua. Lo que completa el amor es la sabiduría que ordena todo. El amor que no respeta el orden impide la plena manifestación de la vida del otro, pues la vida se manifiesta conforme el orden natural. En el principio el mundo era un caos y por la acción de la sabiduría que estableció orden en el mundo caótico, surgió la primera forma de vida. El amor se completa con la sabiduría y la vida conforme el orden manifiesta y crea cosas cada vez más elevadas. En el mundo fenoménico, este proceso se manifiesta en la forma de evolución. No debes tener la idea equivocada de que la libertad consiste en romper todo y cualquier orden. Si dejas de haber orden, todo regresa al caos primordial y la vida desaparecerá. Eso, qué hermoso lo que te ha tocado también a ti, Mechita. Y Margarita. Mechita, si me permites, luego comentamos, ¿sí? Cada comentario va a ser un nutriente maravilloso para cada uno de lo que vamos a escuchar, ¿sí? Termino con Nelly. Nelly Huerta, 182. Es tan pequeño lo que te tocó, Nelly, casi el último, pero voy a leerlo desde el párrafo anterior, ¿sí? Ya, Margarita. Regresemos al asunto presentado en el presente ítem. ¿Cuál es el significado de las afirmaciones? La ninfa Ryunyo alcanzó la iluminación cuando se liberó de su condición femenina y prohibida la presencia de mujeres en el paraíso. Recientemente estudié a fondo el libro titulado La Sutra del Loto, cuyo autor es el señor Katsumi Sato, a fin de escribir un libro que tendría como título Interpretación de la Sutra del Loto. Al escribirlo usé un estilo minucioso, pero bastante claro para facilitar la lectura. En el libro Katsumi Sato, los pasajes que me impresionaron profundamente fueron justamente aquellos referentes a su interpretación de las afirmaciones citadas. Él explica que cuando la mujer deja de considerarse a sí misma como una existencia física poseedora de cuerpo, un carnal destinado a seducir a los hombres, y alcanza la concientización de que la naturaleza búdica es su imagen verdadera, ella se libera de su condición femenina, en otras palabras, deja de ser mujer y se vuelve un ser búdico. Esta es la razón por la cual consta en la Sutra del Loto la afirmación prohibida la presencia de mujeres en el paraíso, lo que significa que en el paraíso viven solamente seres búdicos. Muchas gracias, muchas gracias. Si se van conectando, yo a las personas les leo. Ahora sí, comentamos un poco de lo que te tocó a ti, Valerio. Le ha tocado casi lo último a Nelly.
Te escuchamos, Valerio, sí, por favor. Y te agradezco. Nuevamente, buenos días, Margarita. Buenos días. La lectura me invita a seguir buscando mi verdadera imagen. Sí, qué hermoso, Sí, ¿no? ¿no? He entendido así, yo. Lo has sintetizado totalmente, ¿no? Ni hombre ni mujer, sino un ser búdico, ¿no? Así Y a es. veces las interpretaciones, mira, toda interpretación distorsionada tiene un concepto diferente, pero como no se nos explica, creemos que comienzan a poseer algún movimiento, alguna religión, y se vuelven fanáticos, ¿no? Pero mira, acá te ponen ese letrero prohibida la entrada de mujeres y nos explica que cuando uno comienza a ser buscador, encuentra el concepto de ese mensaje. Y no es que se hayan vuelto fanáticos y sean machistas, sino que tanto el hombre como la mujer tiene que entrar a una conversión de ser búdico, que ya dejamos un poquito los placeres físicos, los fenómenos, los placeres carnales, ¿no? Qué bueno, Valerio, qué bueno. Silvita, ¿sí? A ti, Silvita, te tocó igual que el de Marta. ¿Qué te pareció tu lectura? Acuérdense mucho que cuando sube el YouTube lo pueden volver a escuchar, ¿no? A ver, mientras esperamos a Silvita, tenemos a Gabriela. Estelita ya nos comentó al inicio, Martita, Mechita, ahora sí, Ani, Nelly, las escuchamos. Pueden abrir su micro, ¿sí? Margarita, ¿me escucha? Sí, Silvita, sí te escuchamos, gracias. Ya sabe esto, sí, sí escuché, algo entendí, porque bueno, yo hubiera querido escuchar otra vez porque una lectura medio larguita, ¿no? Pero sí, lo que entendí es que antiguamente la gente en la población, en el mundo había muchas peleas, muchas guerras, muchas cosas malas, pues, ¿no? Como prostitución, mentiras, matanzas. Entonces Dios mandó a su Hijo, a Jesús, para poner orden, mandarnos o darnos enseñanzas, darnos los valores, como debe ser, ¿no? Por eso mandó a su Hijo, porque había mucha, muchas malas cosas en todo el mundo. Y ya, pues por eso así entendí de la lectura, que aunque actualmente, pues, igual hay bastantes guerras. Ay, disculpe, me estaba entrando una llamada, ya lo corté. Sí. Sí, así es, Margarita, pues, ¿no? Por eso es que Dios nos mandó a Jesús para ponernos bastante orden y mejorar el mundo. Lo que pasa es de que a veces no observamos mucho el núcleo familiar, ¿no? Es tan sagrado nuestra familia y no lo observamos mucho. Y nos volvemos a veces un poco egoístas de ver solamente el yo, como lo que ahora está sucediendo, ¿no? La huelga, pero bueno, fuera que los reclamos sean a nivel de toda la humanidad, ¿no? De todo este país maravilloso. Siempre se rescata el que quieran sacar provecho, un grupo de sindicatos sobre estas cositas. ¿Y cómo tú lo ves cuando no se les permite la libertad a otras personas, ¿no? Yo trabajaba antes en la Universidad de Ingeniería y siempre habían huelgas, profesores, estudiantes, empleados.
Y a veces uno quería trabajar, porque yo me ponía a pensar, los impuestos de todas las personas, nosotros lo cobramos, porque era público, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible que después que termine una huelga, yo reciba todo el dinero de lo que yo no he trabajado, decía, ¿no? Pero siempre como cuando dicen el sindicato gana, esta asociación gana, tiene que ser repartido. Pero cuando ya uno entra un poquito a estas asociaciones, se da cuenta que no es así. 5 soles para mí, 1 sol para mí. Entonces no hay equidad. Y eso se viene haciendo pues desde la creación, como decían, ¿no? Era un cataclismo todo el mundo hasta que entra la sabiduría. Por eso te dice mucho que amor sin sabiduría no es el verdadero amor. Yo puedo decir amo mucho y sigo dándole, y no uso la sabiduría para entender y de repente ayudar a la otra persona que reflexione o enseñarle, como decía Jesús, no le des el pescado, enséñale a pescar. Enséñale a tomar las horas matinales, enséñale que su tiempo está siendo desperdiciado, sus potenciales, ¿no? Como, porque si, ¿cómo queremos nosotros que espíritus elevados vengan a nosotros y nos guíen y escuchar dentro de nosotros que se comunican y recibir gracias a esos espíritus que nos guían, esos maestros, y no obtener nada más que seguir viviendo año tras año, día tras día, semana por semana y no ver algo nuevo? Es porque no se está usando el amor con sabiduría, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es eso, Silvita. Siempre Eso en tiene el que estar mundo. junto. Sí, pero esta Margarita, en el mundo se falta mucho amor y sabiduría. Por eso que estamos así. Hay Una mucha de las corrupción. cosas maravillosas que aprendí en tratar de estas enseñanzas, ir evolucionando, es ocuparme en lo que yo doy, lo que sale de mí. Por ejemplo, una de las cosas que yo a veces trato de alguna persona, sobre todo en la familia a veces, que como gracia se usan mucho las palabras incoherentes, ¿no? Como las groserías. Y hay ropa que se imprimen, ¿no? Que se imprimen. Y sobre todo en el estadio, en los partidos, los fanáticos comienzan con sus lisuras y no saben las vibraciones negativas que estamos esparciendo a todo el planeta, a todo el universo. No son esas palabras que fueron creadas con amor y sabiduría de nuestro Creador. Entonces, esas palabras tienen que ser retiradas de nuestro léxico, de nuestro hablar, y ser dóciles y amorosos con las personas. Por eso, ¿cómo creo que voy a tener amor y sabiduría si me expreso groseramente y estoy insultando a un hijo de Dios? Este es tal por cual. Y aquí en las lecturas que les ha tocado te dice, todos debemos de vernos como hijos sagrados de Dios. La grosería hace que yo rebaje al Hijo de Dios. ¿Y a quién lo rebajo? Ofendo de repente a Dios, que Él no se va a ofender porque es Dios. Pero mañana más tarde, las cosas que puedo yo recibir o se estén manifestando es por algún motivo, hasta que aprendamos nosotros a bendecir a las personas más que a maldecir, ¿no? Así que, Silvita, qué maravilloso, ¿no? Te recomiendo, si pueden comprar el libro en la sede, Meditando sobre la vida, porque miren, cada impactante lectura que les toca, ¿no? Y poder nosotros digerir bastante estas palabritas, ¿no? Así que, Martita, ¿qué te parece? Porque te ha salido igual que Silvia, ¿no? Porque ustedes dos escogieron el número 200. ¿Tienes Gracias, algo? Margarita. Gracias, Silvia. ¿Tienes algo para agregar, Marti? ¿O Mechita? Sí, Mechita, te escuchamos. ¿Qué te parece? Buenos días. Perdón, Margarita, sí, Martita, sí.
Margarita, te agradezco infinitamente por todo. Lo poco que yo entendí es que debo compartir con mi familia y la verdad es que yo me entró un mensaje y tenía que responder. La verdad es que no escuché completo. Para mí era muy importante escuchar esto, pero lo voy a volver a escuchar en YouTube. Yo siempre vuelvo a escuchar en YouTube tu mensaje. Y ahí empiezo a darle like también para que llegue a mucho más personas. Pero esta vez se me acortó por el mensaje que tenía que responder, que era, bueno, que también era urgente, ¿no? Mil disculpas, poco entendidos, No, realmente. no tienes que disculparse conmigo. Es un mensaje que cada quien ha escogido, ¿no? Entonces, ahí tienen el YouTube, lo pueden ver. En la noche trato de subirlo, mi hijita me ayudó a subirlo y ustedes lo pueden escuchar. No te preocupes. Gracias, Martita. Tú, Muchas Mechita, gracias, Margarita. gracias. Tú, Mechita, querías, ¿sí? Te escuchaba. Margarita, respecto a mi número, mi lectura, entendí pues el amor que todo lo puede y a veces de pronto abusan de que uno quiere mucho, ama mucho y a veces nos sentimos unos, ¿qué palabra? Se aprovechan, ¿sí? Eso lo entendí en una parte. También esta noche voy a oírlo más para profundizar sobre lo que entendí. Eso es, Margarita. Claro, Mechita. A tú, lo que te salió a ti, Mechita, era el amor se completa con la sabiduría. Yo escuchaba, esto lo escuché de una profesora que en paz descanse, Carmencita Culmana. Ella cuando venía a Surco dio una charla, el amor sin sabiduría no es el verdadero amor. Entonces, cuando uno piensa que las personas se aprovechan de uno porque da amor, entrega, de repente es que no estamos brindando sabiduría, ¿no? A veces nosotros decimos, nos sacrificamos la mamá. Después de que me he sacrificado, me levantaba temprano, hacía esto, mira lo que me hacen mis hijos, mira el esposo, atiendo, estoy acá, me impidió hacer esto, me impidió hacer el otro. Y es porque hemos estado brindando algo, pero de repente con una mente cansada, irritada, o una mente de víctima que pensamos que los demás no nos atienden, como yo atiendo y a mí no me están atendiendo. Entonces, sí es recomendable que vuelvan a escuchar los mensajes para que vean directamente qué amoroso es Dios para brindarnos estos mensajes que los necesitamos nosotros, ¿no? Así que no te preocupes, Mechita. Luego lo digieren, ¿sí? Sí. Ani, sí. ¿Qué te pareció tu mensaje, Ani? Sí, muy interesante para mí, pero te comento después. Ah, ya, ya. ¿Ya? Perfecto, Gracias. perfecto. Yo escuchaba algo, ¿no? Y decía que los seres espirituales muy evolucionados, cuando hay pureza y sinceridad en la mente de la persona, como le dicen del tetán de nosotros, entonces entra fuerte a veces la creatividad, como el caso, por ejemplo, de Beethoven, que fue maltratado y por su padre, porque tenía fanatismo en que su hijo toque el piano que de repente él no tocaba, el papá. Y en esa época había mucha violencia de los padres, ¿no? Entonces fue tan violento el padre que le pegaba por la cabeza y todo, y lo dejó con los tímpanos eh,
no sé si débil, porque no escuchaba nada, yo creo que le había roto los tímpanos y él no escuchaba. Y decía él en una canalización, decía que para componer esas sonatas tan bellas, Claro de Luna, y todas esas separatas para Elisa, todo, él simplemente se sentaba en el piano, cerraba los ojos y él mismo decía, no soy yo el que compone estas melodías, estas sonatas tan hermosas. Escucho, escucho el sonido y espiritualmente con los oídos espirituales, él decía, escucho profundamente dentro de mí a alguien que me guía y me hace tocar cada tecla y sacar estas maravillosas bondades de sus sonetos. Y así créanme, hasta yo, por ejemplo, yo les conté la semana pasada lo que sucedió en el Señor de los Milagros. El espíritu evolucionado del Señor de los Milagros le habló a mi hijita. A mí, con intuición, me hablan, me hacen guiarme por acá, guiarme por allá. La vecina donde vivía viene y me aborda en la puerta cuando iba a entrar. Señora, soñé con usted, que usted venía, abría la puerta de su casa, pero el anda del Señor de los Milagros estaba al lado suyo, porque todo el tiempo he sido ferviente seguidora del Señor de los Milagros. Entonces yo digo, los espíritus celestiales sí te agradecen un montón, pero nosotros me decía, ¿por qué no agradecemos todo lo que recibimos? Si ellos que ni siquiera necesitan nada, ¿cómo nos agradece? La gratitud de él es saber que me levantaba bien temprano para ir y escuchar misa y después cumplir con mis labores laborales en ese tiempo que trabajaba y después ya no trabajaba sino mis labores de ama de casa, ¿no? Pero siempre me daba ese espacio en la mañana para asistir y escuchar, dar prioridad. ¿Quién es mi prioridad primero? Es todo lo celestial. Y yo siempre, en cada canalización, yo siempre decía, yo soy bien obediente al espíritu. De repente por eso me mandan mucha información, me guían para que toque este tema u otro, para de repente encontrar a alguien que necesita, lo conozco o no lo conozca, ingrese o no ingrese a la plataforma y si desea lo invito, si no desea, no lo invito. Pero ahí está, porque todo viene de la parte celestial espiritual. Entonces, yo sé que los espíritus ayudan mucho a las personas cuando hay muy profunda la meditación o una mente muy pura que se conecte. Yo he tenido respuestas tan maravillosas cuando una vez, hace muchos años, cuando ya me estaba separando y les he comentado, me sentía pero tan triste, tan sola, y recibo una canción muy maravillosa, pero yo le decía a él orando, dime si me quieres, dime, solamente quiero saber si tú me amas. Nunca quería saber si mamá me amaba, mis hermanos me amaban, si mis hijos me amaban, sino tú, mi Padre, si es que me amas. Dime si me amas. Y a las 5 de la mañana, porque no podía dormir, hasta que me quedé dormida, no sé a qué hora en la madrugada, y escucho totalmente, y era un 1 de enero, iniciándose el año, y escucho a alguien que venía cantando. De repente regresaba a su casa y cada vez la voz iba subiéndola más como si estuviera cantándome abajo del balcón de mi casa. Y era tan bella la melodía que yo captaba y decía, tú me escuchas rápido, me escuchas, Padre. Y ahí también en una de las lecturas que les ha tocado decía, las mentes se conectan cuando uno ora y se conectan cuando uno tiene necesidad de ese afecto, ese amor, pero no el amor carnal, sino un amor más allá de lo evidente, ¿no? A mí me han pasado cosas muy sorprendentes. Por eso decía yo, no importa si 1 o 2 personas se conectan,
Esas personas tienen sus antepasados, por algo se conectan y podemos hacerlo más personalizado. Yo no lleno páginas porque digo, ¿para qué si a veces uno se distrae? Con lo poco que se pueda dar se distrae. A mí me gusta ayudar en el corazón, en el alma. Y busco, pero esta vez iba a buscar, iba a escribir lo que les iba a dar, pero de un momento a otro veo nuevamente mi librito y me hacen sacar meditando, que recién, como recién lo he comprado, recién también yo lo estoy leyendo. Así que asimilen rápidamente, ¿sí? Nelly, te escuchamos, Nelly, tu parte. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Cómo están ¿Cómo todas? estás? Sí, pues creo que la última parte fue la que me decías, ¿no? Que había salido directamente una parte cortita, la entendí, ¿no? Por tu inflexión en la voz y con todo lo que decías, lo que me inspira justamente la lectura que hiciste fue que lo femenino y lo masculino como tal es parte del fenómeno, ¿no? Y en esta época en que todo está, como que hay una contraposición, como que hay una pelea, ¿no? También escuchando todas las otras, las otras lecturas que hiciste, y como que eso es parte del fenómeno, ¿no? Que si bien tenemos que encontrar un equilibrio entre esas energías que todos tenemos, esa fortaleza que nos viene del aspecto masculino, esa dulzura que procede de lo femenino, finalmente al nivel búdico somos seres que trascienden esos aspectos inclusive, ¿no? Que me llamaba eso, ¿no? De que tenía que encontrar ese equilibrio, y que si todavía hay ciertos, ciertas ideas, ¿no? Que están en mi mente de victimismo, de revancha, ¿no? Que eso tenía que ser superado, ¿no? Que lo tenía que yo superar y, y encontrarme en equilibrio y en ese respeto profundo hacia ambos lados, y que eso me invita a mirar más allá, inclusive de ese nivel de equilibrio, ¿no? Que finalmente todos somos una energía pura, ¿no? Procedemos de una energía pura, de un Dios bueno, y todos somos así, igualmente buenos, puros. Y como siempre lo repites, ¿no? Nuestra esencia no puede ser dañada, ni nosotros podemos dañar, como dice en la sutra, ¿no? Porque es tan profundamente perfecto todo, que a veces no lo creemos, ¿no? Y es la búsqueda que tenemos que continuar, ¿no? De trascender el nivel fenoménico y ver con todo, con más amor, con más bondad, ¿no? Eso, Margarita. Qué lindo, Gracias. lindo, lindo. Una de las cosas que también dentro de mis búsquedas de encontrar y tranquilizar un poquito a las personas, sobre todo el alma, es la información. Y una de las informaciones es que cuando el niño nace, a veces lo confunden, ¿no? Y dices niño o niña. Hasta la perrita de mi hijita, ¿no? Sale y le dice, ¿es hembra o macho? Y siempre le dicen a ella, es macho, más seguido. No, es hembra, mi hijita dice es hembra. Y no le gusta que le pongan sus collares, cositas así, sus lacitos a la perrita. Pero lo sorprendente
qué es la palabra, porque ella se queda de repente, mi hijita, un poco incómoda porque le dicen que repite y corrige cuando se le acercan a ella, porque la perrita es bien amorosa, tira su lenguazo a todas las personas que ven. Pero mi hijita se queda con esa grabación de incomodidad, de que le pregunten, ¿no? Que es macho. Y resulta de que la lleva una vez a su hotel cuando ella se va de viaje, la lleva a Pachacamac y ahí está en su recreo, todo. Y le piden, mi hijita, que le celebren su un mes más de haberla adoptado. Y cuando le mandan la foto de toda la fiestecita que está viendo ahí, la mandan y me he reído y ella también se rió porque le habían puesto una corbata de Michi de color negro. Pero si yo digo que es mujer, ¿cómo le ponen una corbata a Michi? Y ahí uno parece gracioso, pero investigando, leyendo todo este esquema de literatura maravillosa, te das cuenta que cómo queda grabado en la mente la incomodidad de alguien que de repente, no por equivocación le dices hembra o macho. Y eso pasa. Y en el mundo del hombre, del género, Dios crea al hombre, hombre, y a la mujer, mujer. Y una vez escuché cuando decía, el hombre de tanto buscar aventuras fuera del matrimonio o fuera de la pareja que tiene, mañana más tarde, como ya no le satisface tocar una mujer, otra mujer que cree que es lo mismo, puede arriesgarse a, a tocar a su propio género, que es lo que se está viendo un montón ahora. ¿Qué pasa con la distorsión que hay no solamente en la parte sexual, sino en todo sentido, la guerra, los asesinatos, como el caso de este rapero, ¿no? Que está siendo investigado porque hay tráfico de niños y todo. Pero la plata lo mueve. Pero Dios no le interesa la plata. Dios quiere que sus hijos vuelvan nuevamente a lo que son, maravillosos seres creados por Él. Pero ¿qué sucede con este rapero? Simplemente tiene bichos. ¿Qué son los bichos? Lo que tanto nos han propagado nosotros a través de nuestra religión, que el diablo existe. Entonces, bichos le dicen a eso que se le da poder. Le doy poder, por ejemplo, al inicio un bebé dice una cólera, y el bebé hace así, todos se ríen, ¿cierto? Porque es gracioso. Entonces, si siempre nos reímos, si siempre le permitimos que haga eso, él va a tener siempre cólera. Y a veces la cólera va a ser extremada, que puede dañar a través de la palabra. Pero cuando ya hay mucha distorsión en la mente, esa cólera lo puede llevar a destruir una vida. Imagínense, ya es un bicho que tiene uno registrado. Hoy día estoy contenta, y si yo veo siempre a mi madre llorar, a mi padre llorar, yo voy a generar una mente de tristeza, pero no nos acordamos, y así viceversa. Cada emoción lo guardo, lo atesoro y después me convierto en eso. Y nos estamos alejando mucho de nuestra naturaleza búdica. Y son como bichos que tenemos, pero la vida termina nuestra vida, nuestro rol, y tenemos que reencarnar. Y cuando reencarnamos, tenemos todo el bagajo de toda la experiencia vivida de esa vida, lo tenemos registrado dentro. Y eso es cierto, porque lo puedo comprobar a través de tantas regresiones. Y ahí la historia que cuentan hasta del vientre de la madre. Pero preguntemos también, antes del vientre de la madre, ¿dónde estaba? ¿Qué hacíamos, no? Entonces, tenemos registrado muchas experiencias de vidas pasadas, densidades, asesinato, corrupción, el que de repente nosotros hayamos quitado la vista a alguien y nos toca ahora perder la vista, pero no nos acordamos, porque si no nos volveríamos locos.
y nos permite la vida, el amor de Dios, no recordar eso, venir como una amnesia. Muy pocos son las personas que recuerdan algo, que son algunos niños que son entrevistados. Sí, yo he tenido acá, yo he vivido acá, yo estaba en este museo, que no sé cuánto, y no era así, no era así. Se desesperan. Y se desesperan por un amor ahí, ¿no? Yo me acuerdo mucho que yo tenía mucha melancolía. Inclusive estando casada, melancolía, y miraba siempre el horizonte, pero de agua, de agua. Cuando iba al mar, miraba, me quedaba, pero con una mirada muy nostálgica. Y un día me dijeron que yo miraba porque decía, ¿por qué recuerdo el agua? ¿Por qué? Por mi gestación que tuve, y me decían, tú tuviste una pareja en tal año, y no lo anoté. Y decía, y ustedes estaban mar adentro, y no sé si la balsa, el barco se hundió, tú te pudiste salvar, pero él no. Y hubo una conexión fuerte con la pareja que tú siempre, siempre cuando vas y ves agua, tú te quedas como que en ese pasado de observar y sentir una melancolía profunda. Y esas cosas, aunque no lo crean, es bueno saber para ya resetearlo. Entonces, lo primero que yo hago es decir, ¿qué hago? Dime qué hago. Y me dicen, órale, ¿cómo se llama? Y me dan el nombre suficiente y comienzo yo a hacer misa o comienzo a hacer mi sutra sagrada y siempre recuerdo cuando me dijeron, si tu dedo te duele, tu juanete te está saliendo, te duele, ¿hasta cuándo? Decía yo, hasta que ya no te duela, tengo que hacer oración de perdón, porque fui muy enérgica en una de mis vidas con un personal, una subalterna, porque era el pie derecho, y era como un juanete que me estaba doliendo recién. Yo no tengo juanete, pero me estaba doliendo. Y pregunto a mi hijita, le pregunté, como quería ella que la limpien, le pregunté, y le digo, ¿por qué me duele tanto el huesito de acá, del pie derecho? Debe de ser alguien, le digo, hijita, que haya sido de un nivel inferior a mi nivel, o sea, un subalterno. Y me dice, sí, veo una pradera inmensa y veo una señora mayor y una joven. Estaban en un caldero. Prendían el caldero, tú lo prendiste, explota el caldero y ella muere. Y le digo, ¿qué fue? Lo provocó. Ella ha ido al mundo espiritual y piensa que tú, por culpa tuya, ella tuvo que morir. ¿Eso te ha dicho? Sí. Entonces le creo, porque si no está tranquila, contenta, ¿qué debo de hacer? Oración de perdón a ella. Y le agregaba oración de perdón y la sutra. Y le digo, ¿hasta cuándo? Hasta que ya no te duela. Y así muy, muy ordenada, porque ese es el orden ordenado, seguía hasta que dejó de dolerme y no reventó el juanete. Entonces ahí aprendí también para ayudar a otras personas. Los juanetes que tienes es porque tú has sido muy enérgica, muy autoritaria, con capataces de repente o empleadas. Entonces te deja de doler cuando uno comienza a darse cuenta que así ha sido el carácter en otra vida. Y pasando a la etapa de lo que les estaba narrando también, de esta vida que tuve con este joven, me dieron el nombre, comencé a rezar, porque a él dice que lo sentían que estaba en el fondo, no había salido. Entonces yo decía, no puede ser, con razón, era mi nostalgia que tenía, hasta que tanto habré orado que un día me dijeron, ya no está ahí, ya él está ya evolucionando. Y comencé a sentirme, ya no había esa nostalgia, ya no había de dónde preguntar, de dónde viene esto, de dónde viene.
Miren, todo tiene una respuesta, ¿no? Por eso es importante vivir lo que nos dice en el presente, amar en el presente. ¿A quién? Primero a nosotros mismos, porque dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Porque dentro de nosotros está el primer mandamiento que dice, ama a Dios primero que todas las cosas. Por eso les digo, yo escucho cuando entendí esos 2 mandamientos, yo decía, ¿cómo no escucharte, Padre mío? ¿Cómo no ser obediente contigo? Así que esa es la parte de la narrativa, ¿no? ¿Qué pasa con que de repente yo tengo muchos estudios, muy letrado uno, tengo el conocimiento y me siguen sucediendo cosas? Hay que ver qué bichos se han metido dentro de nosotros que nos queremos culpar. Entonces, una gran purificación saca todo eso. Una meditación entrando a una conversación con tu Dios protector, que tus ángeles te guíen y van a ver que esos bichos salen rápido. Empezar a colocar incienso en la casa, velas encendida, la luz. Empezar a pintar inclusive colores, la sal que una vez les hablé, una vez les di una información, lo referente a la sal, está saliendo fuerte ahora informaciones sobre la sal. Yo he trabajado mucho con la sal. Sal en los cuartos de mis hijos, sal en los rincones del suelo, entre 2 paredes, sal con agua purificada, traía el agua salada del mar y lo ponía con conchitas y yo sé que se purificaba todo. Flores, las flores que no sean flores secas o artificiales, flores, todo eso las ayuda mucho. Las plantas apropiadas, como es el jade. Miren, yo en Surco, cuando vivía ahí, una amiguita había tumbado cactus, eso es como San Pedro así, y en el jardín de afuera de la casa era como una letrina de perros. Todos los que moraban en toda esa cuadra venían y los perros hacían su letrina ahí. Pero ¿qué hice? Simplemente me fui donde una amiguita y había podado su jardín y había tirado afuera todo para que lo recojan la municipalidad y yo dije, ¿me puedo llevar pedazos de eso? Claro, me dice. Y pensé, no, me guiaron con eso a todo alrededor del jardín. Y así lo hice. Comencé a ver y comenzó a crecer todo y hice como especie de una reja que cuando el jardinero venía lo cortaba a nivel todo para que no impidiera las salidas de los carros de los garajes de los vecinos, porque siempre hay que ver la unidad en todo, ¿no? Entonces, pero lo sorprendente es que dentro de cada cactus de eso salía jade, la planta jade. Yo no sabía hasta que una señora salió de la charla y decía, ay, qué bonito tu jade, Margarita. ¿Jade? Yo había leído algo de jade en Feng Shui, pero no sabía que lo tenía en cantidad en el jardín de afuera. Así que comienzo yo a extraer, a cortar y a donar a las personas que querían llevarse, ¿no? Porque lo que es bueno para mí también es para ti. Esa es la unidad. Por eso es de que a veces nos sentimos deprimidos porque nos falta la unidad, ¿no? Entonces, esa unidad también, el jardinero vino y cerca del timbre, que tenía un espacio chico cuadrado, la había sembrado ahí, moneditas. Y era sorprendente porque también comencé a averiguar y era una de las plantas beneficiosas, la monedita. Y también comencé a cultivar moneditas, a eso, el jade. Entonces, eso también es bueno para que lo puedan colocar en sus viviendas. Una planta de jade en una maceta hermosa con piedritas blancas a la entrada casi de la puerta de entrada de su casa, ¿no? Y es muy, muy favorable. La lavanda también es beneficioso en el dormitorio o también en la sala de estar, ¿no?
Y también, ¿qué otra planta? El bambú. El bambú, esos palitos altos, ¿no? Colocarlos, tratar de tener esos palitos que es protección, y los números son tan importantes. ¿Cuántos bambús deben de haber o poner y qué significan los números? Esas son las informaciones que te ayudan mucho, no solamente leer, estar en paz, hacer una limpieza de ropero, no de zapatos, de las cosas, de las joyas. A veces la veo a mi hijita sacando todos sus zapatos, su ropa y donando maleta, ha donado hasta colección de libros y siempre le viene, ¿no? Porque lo dona con mucho corazón para las personas que necesitan. Entonces, es amplio el crecimiento de la evolución. No es solamente evolución interna, porque también afuera también van a tener una satisfacción. Una vez leí algo de Osho que decía, en la India tienen mucha riqueza espiritual, profundamente meditan y todas las cosas maravillosas, pero les falta Feng Shui, porque ellos los tienen por dentro, pero no se están dando cuenta que en la parte de afuera están los niños comiendo basura. Hay moscas en cantidad, las heces que tiran todo el ganado, ¿no? Porque es sagrado la vaca ahí. La contaminación es tan fuerte, los ríos llenos de los quemados, de todos sus muertos, ¿no? Entonces no es muy coherente, ahí nos enseñan a nosotros, ¿no? Nos enseñan que lo que es limpio y ordenado por dentro también tiene que estar afuera. Y van a ver la diferencia. Les estoy pasando un poquito de información, porque es un poquito de información de Feng Shui, de cómo también hacer los cambios en la casa, una alfombra roja a la entrada de la puerta de la casa, envolver ahora en Navidad un lazo hermoso, blanco, si es que se quieren mudar, en la puerta principal de la casa con un lazo, cascabeles que suenen, ¿no? Entonces, todo ayuda, amiguitos, ¿sí? ¿Qué les pareció? Tienen información, ¿sí? ¿Les parece? Sí, Estelita, vamos a ver si puedo abrirte tu... No puedo abrirlo. No puedo abrir tu micro, Estelita, por tu casa. A ver, muchísimas gracias. Yo subo este video para que ustedes vuelvan a escuchar sus mensajes. Si dispongo de ese tiempo, trato de leer una parte a alguna de ustedes que yo tengo aquí anotado lo que escogí. Ahí está, Estelita, sí. Ahí está tu esposo, creo. Puede abrir el micro si es que deseas comentar algo, Estelita. Yo no puedo desde aquí abrir tu micro. Tu esposo de repente puede abrirlo si quieres comentarlo. Antes de despedirnos, ¿sí? No puedes. Ya. Ahora sí, Ahora sí, sí, Estelita. ahora sí. Ya, Sí. Margarita, muchas gracias. Ha sido muy aleccionador las páginas que le han tocado a todas las compañeras que estamos presentes. De todas maneras, reflexionamos porque a pesar de todo siempre caemos en el juego, ¿no? De la victimización o culpar a alguien. Pero bueno, pues es parte de nuestra vida ir mejorando poco a poco. Para eso estamos entrando en las enseñanzas y Dios nos ilumina siempre. Debemos seguir. Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto estar hoy día con ustedes. Gracias, Estelita. Pero nosotros vamos a despertar y evolucionar cuando tengamos la voluntad de nosotros mismos, porque es el libre albedrío, ¿sí?
Sí. Hay que usar mucho el libre albedrío, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabrielita, Estelita, Marti, Silvia, Meche, Ani, gracias, Nelly. Gracias, Gracias, Florinda. gracias. Muchas gracias, Muchísimas Margarita. gracias. Los espero la próxima Muchas gracias semana, a todos. Florinda. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes, ¿sí? Bendiciones. Disfruten de este fin de semana. De igual Gracias. manera. Ya, Margarita, gracias, gracias con Chao, todo. Estelita. Chao. Chao, Estelita. Chao, Silvia. Chao, chao. Gracias, Ok. Margarita. Bendiciones a Cariños. todos. Gracias.